privilege to be with you again. I see some familiar faces from yesterday. Qué privilegio estar aquí con ustedes una vez más. He visto unas caras muy familiares el día de hoy. And some new faces, so welcome. Igual que algunas nuevas, bienvenidos. As Luz mentioned, I have to catch a 6:45 p.m. flight. Como mencionó Luz, tengo que ir al aeropuerto y a las 6:45 ya voy a estar en vuelo. So what we're going to do is not take the 15-minute break in the middle. Entonces lo que vamos a hacer es que no vamos a tomar el receso de 15 minutos. And we'll be done between 4:45 and 5. Y vamos a terminar eso en las 4:45 o 5. Great. Luz, there's some people who need handouts. They're in the back. And can you raise your hand if you don't have a handout? Puedes levantar las manos los que le faltan la presentación, las notas. So this afternoon we're going to talk about learning styles. Entonces en esta tarde vamos a hablar sobre lo que son estilos de aprendizaje. Each one of us was wired by God, created by God differently. Cada uno fuimos creados por Dios diferentemente. So we need to celebrate God's creativity, Entonces necesitamos celebrar la creatividad de Dios, acknowledge the differences between us reconocer las diferencias entre cada uno de nosotros, and the people who we teach. igual que las personas que les enseñamos. We're going to begin with you discussing these two questions with one of your neighbors. Vamos a comenzar con cada uno que hablen de las dos preguntas que están acá en la pantalla. Describa cuál es un buen ambiente de aprendizaje para usted, cómo se vería o se sentiría. Y la segunda pregunta es, ¿qué le aburre o le frustra en el ambiente de aprendizaje? Talk in pairs. Sí, pueden hablar en pares de dos. Una clase bien preparada para mujeres, va a una clase porque no tengo interés ni atención. Ok, queremos ya empezar a escuchar las respuestas de cada uno. Okay, comenzamos por acá. Un buen ambiente para aprendizaje debe tener un lugar acorde, aireado, estilado, buenos colores, de acuerdo a las necesidades de los niños, muebles para niños, cosas para niños. Okay, so the general setup of the actual classroom, if it's AC, if it has the correct furniture, if it's colorful. Que la persona que enseña sepa el tema y estén dispuestos a aprender lo que escuchan. That the person, the teacher in this case, would know the theme or would know the story exactly to better give the lesson. ¿Otro más? Interactuar, alumnos, maestros, que se están hablando. To interact, the audience interact both the students as well as the other teachers in the room.
lugar tranquilo y acogedor. A very tranquil a space. For it to be very dynamic. Manualidades referentes al tema. Co- Manualidades. To have like certain materials, certain hands-on, to have that hands-on experience. One more. Y uno más. Cambio de actividades. El mismo tema, pero una formalidad. Okay, so everything would be according to the same theme or the same lesson, but different kinds of dynamics, so hands-on, music, etc. What about the second question? Y la segunda pregunta, ¿qué le aburre o le frustra de un ambiente de aprendizaje? A mí me aburre cuando la persona habla y no va al tema o a la esencia de la historia. O del aprendizaje. When there's a lot of talking and the teacher or the person doesn't get to the point that they're trying to make. Cuando el orador no está preparado para dar la charla correctamente en el tiempo preciso y al personal que tiene que llegar. So when the speaker isn't prepared and they aren't able to convey the message in a timely manner. Un ambiente tenue. Un Un ambiente. ambiente, o sea, no era apropiado para enseñar a niños. When if the space isn't appropriate to give the lesson. Un lugar que haga mucho ruido interfiere en lo que están indicando. If there's a lot of noise, then there's going to be interruption of the lesson. One more. No más. La monotonía, todo es igual y no hay cambio de... If everything is monotone and there is no change. Good, good. Okay, one more. Bueno, cuando un maestro da la clase, en realidad no está preparado ni lee, se pone a leer, o sea, no lo tiene aprendido, le agarra el papel y le lea un poco. Okay, Eso, so eso aburre mucho. when the teacher is just reading, they're not really explaining, it's just reading all throughout. So what you just did Entonces lo que ustedes hicieron gives us a clue nos da una pista into your learning style. a cómo ustedes aprenden, How do you like to learn? cómo les gusta aprender, How is it best for you to learn? cómo es mejor que aprendan And what frustrates you in y learning environments? qué es lo que les frustran en estos ambientes de aprendizaje. So each one of us has a distinct learning style. Cada uno de nosotros tenemos un estilo de aprendizaje diferente. Every person learns differently. Cada uno de ustedes tiene una preferencia hacia cada aprendizaje diferente. But research has been done to categorize 4 basic types of learning styles. Entonces hay una investigación que caracteriza 4 diferentes tipos de aprendizaje. Marlene Lefevre is an author of a book. What's her name again? Marlene Lefevre. Marlene Lefevre es una autora. And she says we need to reach everyone that God has given us to teach. Y ella dice que debemos alcanzar a todos los que Dios nos dio para enseñar. Would you agree? Yes. ¿Están de acuerdo? Yes, yes. Next slide. Jesus is our model in this. Jesús Jesús es el ejemplo para nosotros Transformación. emular, Yeah. emulate. He taught for transformation. Él enseñó transformación. He used a variety of methods Él usó diferentes métodos to teach a variety of students. para enseñarle a diferentes estudiantes. And we can learn from his example. Y podemos aprender de su ejemplo. He used object lessons, Usó lecciones con objetivas, physical things, con cosas físicas, the wheat, el trigo, the bread, el pan, the mustard seed, la semilla de mostaza, the door, la puerta. all kinds of different physical objects Usó diferentes objetos físicos to point to eternal truth. para que pueda señalar hacia lo que es la eternidad. And he was the master of asking good questions. Y fue el maestro de hacer buenas preguntas.
He met people where they were, Él encontró a las personas donde ellos estaban, but he didn't leave them there. pero no los dejó ahí. He moved them towards transformation. Él los movió hacia la transformación. We want to see our teaching transformed. Y nosotros queremos ver cómo nosotros enseñamos transformados. We want to follow the model of Jesus Queremos seguir el modelo de Jesús. and to reach every child that God has placed in front of us. Y para alcanzar todos los niños que Dios nos ha dado. So we need to move from teacher-based learning Entonces necesitamos movernos de la enseñanza basada en el alumno to learner-based teaching. a nosotros aprendizaje. So teaching and learning are not synonymous. Entonces enseñar y aprender no son sinónimos. I can teach my heart out, Yo puedo enseñar todo lo que yo quiera, but you may not learn anything. pero puede ser que ustedes no aprendan. We hope that doesn't happen today. De verdad espero que eso no pase el día de hoy. There's a difference between teaching and learning. Hay una diferencia entre lo que es enseñar y aprender. And as teachers, we need to focus not just on teaching, Y como maestros no solamente debemos enfocarnos but also on learning. en enseñar, sino aprender también. What's happening on the other side of ¿Qué? what we're trying to communicate? ¿Qué es lo que está pasando del otro lado que lo que nosotros estamos tratando de comunicar? Are we engaging the learners? Tenemos nuestros estudiantes interactuando, tenemos la atención de ellos. Are we teaching them in the way that God created them? Nosotros le estamos enseñando sobre cómo Dios nos creó. We need to move from a traditional model Tenemos que movernos de un modelo tradicional where the teacher is just dispensing information. de la maestra o el maestro solamente dando información, Sometimes that's called the you sit still y solamente eso se llama el modelo tú te sientas tranquilo while I instill. mientras tanto que yo lo que hago es hablar. Or the teacher is like a big jug, O el maestro es como a big pitcher or a jug, es como una botella de agua, and the learners are little mugs. y los que están aprendiendo son como unas tazas, And the teacher simply pours the learning Y lo- into each of the learners. y lo que está haciendo el maestro es solo poner agua a los diferentes vasos. Those are not the most effective ways to teach. Ese no es el método más efectivo para aprender. So the teacher needs to move to an approach that models, Entonces el maestro necesita moverse a un modelo one that mentors, que mentorea and one that organizes experiences for the learner y que organiza las experiencias para lo que están so that the aprendiendo, learners will grow. para que lo que están aprendiendo ellos puedan crecer. Big difference, Hay una- teaching versus learning. Hay una gran diferencia entre lo que es enseñar y el aprendizaje. If you can grasp that one thing, it can revolutionize your teaching. Si pueden captar ese un punto, pueden cambiar cómo enseñan. But we're not going to stop there. Pero no nos vamos a detener ahí. Next slide. We're going to talk about learning styles Vamos a hablar de diferentes estilos de aprendizaje and learning modalities. y de modalidades. 1 Corinthians 12:6. Can you read that verse together in Spanish, please? 1 Corinthians 12:6. Primero en Corintios 12:6, ¿me pueden leer ese verso juntos? Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que trabaja en nosotros. The Spirit has given many different gifts. El Espíritu ha dado diferentes talentos. Everybody gets in on it. Todo el mundo tiene parte de eso. All kinds of learning styles are handed out Hay diferentes estilos de aprendizaje que tenemos to all kinds of people, para diferentes personas and the variety is wonderful. y la variedad es increíble. So we honor God Entonces honramos a Dios when we honor the creativity that He placed in each one of us. cuando honramos la creatividad que ha puesto en cada uno de nosotros. All right, let's go to the next slide. So what are learning styles? Entonces, ¿qué son estilos de aprendizaje? The
Definition is the learning style La definición es la forma en que una persona ve is the way the person sees and perceives o percibe las and then processes. la persona que ve o percibe las cosas mejor. So it's perceiving and processing. Es percibir y procesar. And knowing something about learning styles Y conociendo los estilos de aprendizaje will help you teach all the children, youth, or adults God has given you to teach. le va a ayudar a enseñar a todos los niños, los adolescentes o los adultos que Dios ponga en su clase. So are you ready? ¿Están listos? Okay, next slide. Marlene Lefevre says there are 4 different types of learning styles. Marlene Lefevre, ella dice que hay 4 tipos diferentes de estilos de aprendizaje. Imaginative, Imaginativo, analytic, analítico, common sense, sentido común and dynamic. y dinámico. Everyone has a bit of a mixture, Todo el mundo tiene una mezcla de todos estos. so you might be primarily common sense, Entonces puede ser que son primariamente but also have a sentido little bit común, of dynamic. pero también tienen lo que es la dinámica. Or you may be primarily analytic, O pueden ser primariamente analítico, but have a bit of imaginative. pero tienen también un poco de imaginativo. But everyone has a preferred learning style. Pero todo el mundo tiene un estilo de aprendizaje preferido. So let's talk through each of the learning styles. Vamos a hablar a través de cada uno de los estilos de aprendizaje. First, the imaginative learner. Primero, el que aprende usando la imaginación. This is the person who learns best when their mouth is moving. Esta es la persona que aprende mejor cuando está hablando. The more they talk, the smarter they get. Lo más que hablan, lo más inteligente que son. So they love it when we say get in small groups. Entonces ellos son el tipo de personas que les encantan cuando nosotros decimos I get to talk. vamos a ponernos en grupos pequeños, sí voy a poder hablar. Yeah. So they learn by listening Ellos aprenden por escuchar and they learn by sharing their ideas. y por compartir sus ideas. They process verbally. Ellos procesan verbalmente They're good at seeing all the different sides of an issue because they listen well. y son muy buenos en ver diferentes puntos de vista porque escuchan muy bien. So many good things about this learner. Hay muchas cosas buenas de este aprendizaje. Maybe some of you in here are imaginative learners. Puede ser que algunos de ustedes acá sean aprendiz imaginativo. There are many strengths of imaginative learners, Hay muchas fortalezas de este aprendizaje, but every learning style has weaknesses as well. pero igualmente hay algunas debilidades. So imaginative learners, Los que son aprendiz imaginativo, remember they like to talk, recuérdense que a ellos les gustan hablar so sometimes they dominate. y algunas veces ellos son dominantes. They're the children in your classes who you cannot get to stop talking. Ellos son los niños en su clase que no pueden dejar, ustedes no los pueden detener de hablar. Do you have a face in mind? ¿Tienen alguien en mente? Yeah. The other thing that happens is they can be very dependent on others for their identity. Lo otro es que pueden ser dependientes de otros de acuerdo a su identidad. They are the people who need people. Ellos son las personas que necesitan otras personas. So their theme song would be Y entonces su canción sería people who need people gente que are necesita the gente. luckiest people. Son las mejores in the personas del mundo. Okay? All right, that's the first imaginative type of learner. One question. Yeah. Why is it called imaginative? That's the language that they gave to it. They probably should call it talkative. But imaginative, the others make more sense in terms of the Because I was name. thinking that it would relate that they like imagine with Yeah. a story or something. Yeah, yeah. It might become clear as we go a little further, but yeah. I'm not sure why they called it imaginative. That's a good question. Yeah. All right. Do you have a sense of that type of learner? ¿Tienen un sentido de lo que tiene que ver con este aprendiz? How many of you think you might be imaginative learners? ¿Quién cree que pueden ser aprendiz imaginativos? Yeah, there's a few of us in here. Good, good. Let's go to the next one.
analytic learner. Este es el aprendiz analítico. These are the learners that school rewards. Estos son los estudiantes que estos son los que son mejores estudiantes. Sometimes they're considered the best students Son considerados los mejores estudiantes because they want the teacher to give them information. porque ellos quieren que la maestra les dé información. They sit still and listen. Ellos están quietos y escuchan. They want to know the facts, Quieren saber los datos, definitions, las definiciones, theories. las teorías. Do you have an image of what that learner looks like? Tienen una imagen de qué tipo de aprendiz ese es. But just like the imaginative learner, Pero igual como el aprendiz imaginativo, this learner has some weaknesses. este aprendiz tiene algunas debilidades. They can become very annoyed with the imaginative learner. Algunas veces se pueden frustrar un poco con lo que es el aprendiz imaginativo. They want them to be quiet so the teacher can teach. Ellos quieren que se callen así pueda el maestro dar la clase. They can be frustrated by teaching that focuses on feelings. Ellos algunas veces se pueden frustrar con lo que tiene que ver con lecciones que tienen que ver con sus emociones And they can be critical. y pueden ser un poco críticos. There was an old television show called Dragnet. Había una serie de televisión que se llama Dragnet. It was a police drama, Era una drama de policías. and the theme that came out of this is a perfect idea for this learner. Y el tema de esta serie es perfecto a este tipo de aprendiz. They would say, theme song, who needs a theme song? Es decir, la canción de introducción no la necesitamos. Facts, just the facts. Solamente los datos. All right. Do you have some ideas of children who might fit in that style of learner? ¿Tienen algunas ideas de unos Do niños you think some of you are this kind of learner? que encajan en este tipo de aprendiz o que Raise your ustedes hand son if you este might be tipo de this kind of aprendiz? learner. Yeah, you're really glad I gave you handouts. De verdad no están felices que le dimos Take estas notes notas, que on. pueden tomar sus Yeah. notas. Yeah. And you're not really into all the small group work we do. Y en realidad no están tanto integradas lo que es el grupo, el trabajo en grupo. Because it interrupts me as the expert Porque se sienten que esta es una interrupción a mí que soy la experta, dispensing my knowledge to que you. estoy dando una información para ustedes. All right, do you have an image of that kind of learner? Ok, ¿tienen una imagen de ese tipo de aprendiz? Okay, next learner. The next learner is the common sense learner. El otro aprendiz es el de sentido común. These are the most at-risk students in traditional schools and in traditional churches. Estos son los que están de mayor riesgo en lo que es la iglesia tradicional, igualmente que en las escuelas. They need a hands-on approach to learning. Ellos necesitan un enfoque práctico que lo puedan tocar. They need to know what difference it makes. Necesitan saber qué diferencia es lo que hacen. They don't have a lot of time for theories. No tienen mucho tiempo para lo que es teorías. They want to see action. Quieren ver acción. I was a professor in a Bible college Yo era profesora en un instituto bíblico up in Canada, en Canadá and I had a student who sat in the back of the classroom. y tenía un estudiante que se sentaba al final de la aula And I was waxing eloquently y yo estaba hablando muy elocuente yes, about the division between the northern and southern kingdom. de la división del pueblo del norte y del sur. So Israel versus Judah. Israel contra It was Judá. powerful. Era It was poderoso, life-changing. era transformante. And at the end of it, he raised his hand. Y al final él levantó su mano I thought, oh, he's so excited. He wants to ask a y question. yo dije, oh, él está tan emocionado, él va a preguntar, hacer una pregunta. He said, I don't mean to be disrespectful, Y él dijo, no quiero ser irrespetuoso, but so what? pero ¿y qué? Yeah. So what? ¿Y qué? What does it matter that the kingdom was divided between the northern and southern kingdom? ¿Y qué? ¿Y qué significa? ¿Y qué es importante si se dividió los dos reinos? So you see, I'm an analytic learner, Entonces ven que yo soy una persona que aprende analíticamente and I love information just for the sake of information. y a mí me gusta la información por ser la información, But I was missing him. pero no lo estaba captando, lo estaba perdiendo mi lección. He asked a very
Y él hizo una buena pregunta. What difference does it make? ¿Qué diferencia es lo que hace? And I needed to answer that question for him. Y necesitaba responder esa pregunta para él. And I needed to answer that question for myself. Igualmente para yo misma. What does it tell us about God? ¿Qué es lo que nos dice de Dios? What does it tell us about the people God has created? ¿Qué es lo que dice sobre las personas que Dios creó? That Israel was a divided kingdom. Que Israel fue un reino dividido. That was a transformative moment for me in my teaching. Eso fue un momento transformativo en mi aprendizaje, en mi... So, anytime I walk into a teaching setting, Y cualquier vez que yo entro en una aula, I imagine seeing Kendall sitting in the back, y me imagino a Kendall que se sienta atrás, raising his hand levantando su mano and saying, I don't mean to be y disrespectful, diciendo, no quiero ser irrespetuoso, but so what? pero ¿y qué? Good question. Muy buena pregunta. Yeah. Their weaknesses are, Las debilidades de ellos son they're more concerned about getting things done than anything else. Just get it done. que ellos prefieren hacer el trabajo. They may be more concerned about getting there and trample over people's feelings in the process. Y hay más es preocuparse por las consecuencias lógicas que por los sentimientos de otras personas. They're not necessarily highly relational. No son tantos de relación, no tienen tantas relaciones, They're the opposite of the imaginative learner. pero son el opuesto del aprendiz imaginativo, The people who need people, de la persona que necesita muchas personas. their theme business is their theme song is taking care of business every day, taking care of business. Y la Sí. La canción temática de ellos sería más de cuidar sus negocios. Lo que vamos a hacer es cuidar los negocios. No, darling, no. So they want to get it done, Y lo que quieren es hacer las cosas. however that can happen. En cualquier manera que eso pueda pasar. All right, can you think of a child or a young person in your ministry who might be one of these common sense learners? Pueden pensar en alguien o en algún niño en su ministerio que aprenda así. Maybe some of you are common sense learners. Alguna vez puede ser que hasta ustedes What do you think? Any common sense learners? sean aprendices de sentido común. Your husband? Yeah. Are you? Yeah, common sense? Okay. Let's go to the next one. The next one is the dynamic learner. El próximo es el aprendiz dinámico. They love action, Ellos disfrutan la acción, but they move beyond what is prescribed pero hacen siguiendo lo que es de corazonadas to dream big dreams. y percibiendo nuevas direcciones y posibilidades. They follow hunches. Ellos siguen lo que sienten. They think about new possibilities. Ellos piensan lo que son nuevas posibilidades. This is my husband. Ese es mi esposo. Yeah. They are leaders. Ellos son líderes. They tend to be very strategic, Ellos tienden a ser bien estratégicos and they're not afraid to take risks. y no tienen miedo de tomar riesgos. They love flexibility. Ellos le encantan la flexibilidad. They embrace change, Ellos le gustan el cambio and their ideas come fast and furiously. y sus ideas vienen rápidas. I always say my husband has more ideas Yo siempre digo que mi esposo tiene más ideas in a day than I have in a lifetime. en un día en vez de yo que he vivido por mucho tiempo. But I'm the one who can make them happen. Pero yo soy el tipo de persona que lo puede ayudar a él a hacer esas ideas una realidad. He's got great ideas, Él tiene muy buenas and then ideas he hands them off to me, y entonces él me lo pasa a mí and I make them sing. y yo lo That's ayudo a why we're hacer. a good pair. Por eso somos un buen par. 40 years of marriage. 40 años de matrimonio. I was married at 5. Yo estaba casada 5 años. No, I was married in my 20s. Me casé a los 20. So the themes, the weakness of this group is that they can be egotistical Y la debilidad de este grupo es que pueden ser egoístas because they think they always know a better way. porque siempre creen que tienen una mejor manera. They start projects and don't finish them. Inician proyectos pero no los terminan. And at their worst, they can really manipulate people Y en su peor momento pueden ser un poquito because people manipulativos will follow them. porque la gente los va a seguir. It's crazy to watch
good dynamic learners work. Es una locura pensar que ver un aprendiz dinámico trabajar. My husband and I planted a church 12 years ago now. Mi esposo y yo iniciamos una iglesia hace 12 años. He was a youth pastor for 252 years. Él fue el pastor juvenil como por 200 años. He says youth ministry years are like dog years. Él dice que los años en el You ministerio multiply them times 7. juvenil es como 2 años de un perro que hay que multiplicarlo 7 veces. So hundreds of years he was a youth pastor. Entonces él sintió que era 100 de años como un pastor juvenil. And he took kids from our youth group Y él tomó jóvenes de nuestro grupo literally all over the world. por todo el mundo. And parents trusted him. Y saben que los padres lo confiaron en él. Yeah, they just sent their kids with us. Ellos los llevaron a sus hijos con nosotros. Lo Because dejaron he venir. inspires confidence. Porque él inspira esa comodidad, esa confianza con ellos. Sometimes we shake our heads and say, we did some crazy stuff. Y algunas veces pensamos y decimos, nosotros hicimos unas locuras, And by God's grace, pero por la gracia de Dios, no one was ever injured. nadie se lastimó, No one was killed in the ministry. nadie los mataron en el We ministerio. were rock climbing, Un día estábamos bungee jumping, escalando, brincamos hiking, y fuimos, jumping off cliffs. brincamos sobre diferentes montañas. Crazy. Era Crazy una locura. stuff. Yeah. So his theme song would be, the Dynamic Learner's theme song would be, make this world a better place if you can. Y la canción temática sería, haz de este mundo un lugar mejor si puedes. These learners can be frustrating Estos aprendices se pueden frustrar because they don't work within the box you try and give them. porque no funcionan en el encajamiento que ustedes le pueden dar. Let me give you an example from our seminary days. Les voy a dar un ejemplo. My husband and I went and did our Masters of Divinity together. We were students together. Mi esposo y yo hicimos nuestra maestría And I'm an analytic learner. y yo soy más analítica. I follow the Yo rules. sigo las reglas. I do what's expected of me. Yo hago lo que es And expectante de he mí thinks outside the box. y él piensa fuera de esas condiciones. So, 2 examples. 2 ejemplos. We had a test we had to take, Teníamos un examen and we were supposed to give the titles and authors of 2 books. y teníamos que dar el título y el autor de 2 libros. I could only think of one. Yo solamente pude pensar en uno, So I left the second one blank, entonces dejé ese segundo en blanco and I got it wrong. y la tuve incorrectamente. My husband couldn't think of either book, Y entonces mi esposo no pudo pensar en 2 libros, but that didn't stop him. pero eso no lo detuvo. He just wrote the names of books that should have been written Entonces él escribió libros, and made up names of authors. él escribió nombres del libro. Guess how many he got wrong? 0. He Él, got both of them right, oh, wow. and he made it up. Okay. Él escribió, lo que hizo es, de esos 2 libros, escribió un título que no es real, con autores que no son reales, pero que deberían ser la respuesta. Very frustrating to me. Era muy frustrante para mí. Yeah. Here's another example. Ese es otro ejemplo. We took a church history class, Tomamos una clase de historia de la iglesia and our professor offered 2 options. y nuestro profesor nos dio 2 opciones. He called it 2 cents plain Él lo llamó dos sentidos and 2 cents fancy. y 2 sentidos Fancy. elegantes. Yeah, there you go. I, of course, chose the 2 cents plain, Obviamente yo tomé lo que son 2 de sentidos, which was read the book, Que era- take the test, que era leer el libro y tomarse el examen. write an academic paper. Y escribes un papel académico. My husband chose 2 cents fancy, Y mi esposo tomó la otra opción and he wrote a play. y escribió una obra de teatro. He wrote a play on Martin Luther, Y escribió una obra de Martín Lutero. and it was a wonderful learning experience for him. Y de verdad fue una experiencia extraordinaria para él.
I would never want to write a play, A mí nunca me imaginaría escribir una obra, and he would never want to read all the books and take tests. y en realidad a él nunca le gustaría leer los libros y tomar el examen de See eso. the difference between the two? ¿Ves la diferencia entre los dos? Let me give you another example. Les voy a dar otro ejemplo. We decided when our children were young to build a play center. Decidimos que cuando nuestros hijos estaban pequeños, construir un centro para jugar. So let's talk about how each learning style would respond to that task. Entonces vamos a hablar cómo estilo de aprendizaje va concuerdo de cada Anita, last part you just said. How would they accomplish the task? ¿Cómo ellos pueden trabajar juntos? So, the imaginative learner El aprendiz imaginativo would walk around or drive around neighborhoods, va a manejar o caminar alrededor del vecindario, look in backyards, ver en la parte de atrás de las casas, look for a swing set that was like they wanted, buscar un columpio, would walk up to the door, va a ir hacia la puerta, knock on the door, tocar la puerta and have a conversation with the person whose swing set was in their backyard. y tener una conversación con la persona que tiene el columpio atrás. They would ask, where did you get your swing set materials? Y le pregunta, ¿dónde fue que obtuviste el material? What do you like about your swing set? ¿Qué es lo que te gusta del columpio? What are the problems with your swing ¿Qué set? son los problemas que tienen? So they would have conversations. Entonces ellos tienen más conversaciones. The analytic learner would do what I did, La persona analítica hace lo que yo hago, go to the library, va a la biblioteca, get plans for how to build play structures, busca un plano cómo construir estos lugares para jugar, make a list of all the materials that were needed, hacer una lista de todos los materiales que necesita para lay hacerlo, them all out before you start, lo pone al frente de ellos para ver antes de construir make sure you have everything in order before you begin. y asegurarse que todo está en orden antes de construir. The common sense learner El aprendiz de sentido común would ask questions like, what kind of wood is best? hace preguntas como ¿qué tipo de madera sería mejor? Does this play structure have the ability to change as my children get older? Ahora, este tipo de estructura para jugar puede cambiar a medida que mis hijos están trabajando, creciendo. Can we add new things onto it? ¿Podemos agregar más cosas para eso? Will it last? ¿Cuánto tiempo va a durar? Is it safe? ¿Es seguro? How long will it take us to build it? ¿Cuánto tiempo va a durar para nosotros poder construirlo? Does it fit in our budget? Y si está de acuerdo en lo que vamos a invertir o gastar. Very practical. Muy práctico. The dynamic learner Y el aprendiz dinámico would sit down and sketch out a dream, se sienta y dibuja un sueño. and then would make a trip to the lumberyard, Y entonces va a la ferretería, pick up a few things, agarra algunos materiales, start building, empieza a construir then y change, después va y lo cambia. then go back to the Y lumberyard, entonces va otra vez a la buy a ferretería, few more things, cambia más, compra más cosas keep y building, sigue construyendo. then go back to the Y lumberyard. entonces regresa otra vez a la ferretería. My husband, when we built our play structure, Mi esposo cuando estábamos construyendo esto para jugar con nuestros it fell hijos, down 4 times. se cayó 4 veces el columpio. And I can't tell you how many trips to the lumberyard he made. Y no les puedo decir cuántas veces terminé yendo a la ferretería. And it didn't follow any structure or pattern. Y no tenía ninguna estructura, It was completely unique. era único. And my husband loved that. Y mi esposo le encanta eso. And it drove me crazy. Y a mí me volvió loca. All right, next slide. This learning style quadrant is very helpful. Este cuadrante de estilo de aprendizaje es muy importante. You can see how the learners go around. Number 1 is up here, imaginative learner. Podemos ver que el número 1 es el aprendiz imaginativo. Each learner asks a different kind of question. Cada aprendiz, ellos hacen una pregunta diferente. So the first learner, Entonces el primer aprendiz, the imaginative learner, el asks the imaginativo, question, why do I need to know this? hace la pregunta, ¿por qué necesito saber esto? You ¿Por have qué to necesito hacerlo? answer the question of meaning for this learner. Tienes que responder a esta pregunta.
If you can help them understand why it's important, Si los puedes ayudar a entender por qué es importante, they will dig in. entonces ellos ahí van a comenzar. The second learner is the analytic learner. El segundo es el aprendiz analítico. Their question is, what do I need to know? La pregunta de ellos es, ¿por qué necesito saber esto? It's all about the content. Es todo lo que tiene que ver con el contenido. What do I need to know? ¿Por qué necesito saber esto? The third learner, the common sense learner, El tercero es el aprendiz de sentido común. asks the question, how does it work? Hace la pregunta, ¿cómo trabaja esto? And they'll experiment Y ellos empiezan a experimentar in order to figure out how it works. para ellos poder entender cómo funciona. The dynamic learner Y el aprendiz dinámico asks the question, what can this become? hace la pregunta, ¿qué puede ser de esto? And they are looking for creative applications. Y ellos ven para lo que es la aplicación creativa. And notice Christ's message is in the center. Y vemos que el mensaje de Cristo está en el centro. We need to figure out how to give Christ's message to each of the learning styles. Y tenemos que aprender cómo nosotros podemos enseñarles a nuestros estudiantes en la manera que hizo Cristo, enfocándonos en cada uno de estos 4 aprendices. Christ's message has something to say to every one of the learning styles. El mensaje de Cristo tiene algo que decir sobre cada estilo de aprendizaje. Think of it as a multifaceted diamond. Piénsenlo como un diamante. The gospel is that diamond. El evangelio es ese diamante. And you have to turn the diamond Y tienes que voltear ese diamante so the light of the gospel can shine through para que la luz del evangelio and meet that learner where they are. para que la luz del evangelio brille a través de ese diamante y alcance a cada aprendiz. One of the reasons this is important Una de las razones por qué es importante is because you tend to miss the learners es porque hay veces que tenemos you miss the learners, de que you nos don't hace reach the learners que no alcanzamos a cada aprendiz, who are in the opposite quadrant from you. que están en el cuadrante opuesto. So my husband is dynamic, Entonces, en este caso, mi esposo es un aprendiz dinámico, I am analytic. yo soy más analítico. What's the problem here? Y entonces, ¿qué es el problema aquí? We're ¿Ves que opposites. son We're opuestos? opposites. Sorry, Yeah. I'm sorry. One person can be two Learners. Yes. They usually have a dominant style. Usualmente un aprendiz tiene es más dominante, And then ¿no? usually you link with one of them who are next to you. Y algunas veces se conectan a los que están al lado. So I'm analytic Entonces yo soy más analítica, with a dose of imaginative. con un poco de imaginativo. He's dynamic Y mi esposo es dinámico, with a dose of common sense. con un poco de sentido común. So again, we are complete opposites. Entonces cuando lo vemos en el cuadrante, somos opuestos. That's very common between husbands and wives, Es actually. muy común entre esposos. We tend to look for someone who is different than us, Tenemos de ver o buscar a alguien que sea diferente a nosotros. and we value that early on, Y valoramos eso desde muy temprano. and then we spend years trying to change them Y entonces duramos años tratando de cambiar to make them like us. para hacerlo más como nosotros. Yeah. All right. I have a little skit for you. You were handed it, the 4 little pigs. Cuando llegamos le dimos una obra a cada uno. So we need de 5 los 4 volunteers to come up cochinitos. and do this skit for us. All you have to do is read it. Lo que necesito es 5 people. 5 personas, 5 Come on up. voluntarios. You'll be the narrator. Okay, vas a ser el narrador. Come on up, little pigs. You'll be pig number 1. Sí. Are they numbered? Yeah, pig number 1. You'll be number 1. And you have this? Yeah, number 1. Yep. Number 2. Number 3. So is that it? I guess we need 4 people. No, we need a 4th pig. One more little Necesitamos un pig. voluntario más. Come on up. You can be pig number 4. Yeah. All right. Stand here across the front. Okay, vamos across a the pararnos front aquí here. enfrente. Face your audience. Vamos a pararnos Right here, viendo right here. hacia la audiencia. Narrator off to the side. Little pigs here. Come in, little pig.
There you go. Perfect. Ok, perfecto. Go. Va, comencemos. ¿Cómo están todos hoy? Oh, wait, wait, Ah, wait. Narrador, sí, Narrator first. Narrator first. Yeah. Una vez hubo 4 cerditos que, como siempre han hecho los cerdos, querían proteger sus casas a prueba de lobos. Se unieron para construir la mejor estructura posible. Esta es la historia de cómo los 4 cerditos se convirtieron en los 3 cerditos. ¿Cómo están todos hoy? ¿Qué tal de ánimo? ¿Están bien? Me encanta esta idea de que los 4 construyamos una casa juntos. Correcto. Correcto. Hablamos de la casa, vayamos al grano, estamos atrasados. ¿Dónde está esta lista? Creo que estamos en la fase 2 de las etapas iniciales de planificación. Sí, está todo bien aquí. Tonterías, olvida la lista, sigamos con eso. Hablar es barato. Necesitamos ver algunas construcciones por aquí cerca. Esa es una buena idea. Podríamos comenzar a construir. O tal vez deberíamos buscar algunas propiedades de inversión. Vi una pequeña bonita propiedad junto al río. Acceso al agua en todo un lado de la casa. Eso mantendría al viejo lobo pensando. Hablando del lobo, ¿sabes? Todavía digo que al final podríamos salvar muchos resentimientos si nos sentamos y nos encontramos con el lobo en persona. Tengo la sensación de que el lobo probablemente no sea tan malo en el fondo. Solo necesitamos tratar de ver las cosas desde su perspectiva. Ser un lobo tiene muchas dificultades relacionadas con él y no veo por qué no. Córtalo. Estamos fuera de tema. El siguiente elemento en el cronograma es discutir los materiales de construcción reales. Tengo la lista aquí. 4. Recordamos agregar todas esas cosas extra para las torrecillas. Realmente me gustan las torrecillas en una casa. ¿Y qué hay de los ventanales? Creo que deberíamos considerar las ventanas en mirador. ¿Están en la lista? Las torrecitas están fuera, completamente son poco prácticas. Y los ventanales proporcionarían un fácil acceso al lobo. De todos modos, ya hemos decidido lo que necesitamos. De hecho, he recogido la mayoría de las cosas en la lista. Estaba en rebaja. Tenemos un buen trato al respecto. Tengo baldosas marrones en lugar de rojas. Más fácil de limpiar y lo usé tan pronto como lo vi. Espera, ¿quieres decir que compraste cosas que no aprobamos? ¿Quieres decir que cambiaste la lista? Perdón. Solo aprovechando unos especiales. Las cosas se están yendo de las manos. No creo que pueda continuar con el proyecto de la casa a la luz de esta reciente insubordinación. No estoy seguro de estar tampoco. No estoy de acuerdo en dejar las torrecitas, pero tal vez todavía hay esperanza si consideramos un foso. ¿Qué piensan todos acerca de un foso? Creo que todos nos sentiríamos mucho mejor si simplemente nos reuniéramos con el lobo. Solo sé
que simpatizaría con nuestra situación. Wow. Olvídalo. Estoy fuera. Demasiada charla. No hay suficiente acción. Tengo las cosas que necesito y yo construiré mi propia casa. Que así sea. Yo me voy a la gente inmobiliaria. Bueno, entonces supongo que tendré que ir a ver al lobo yo mismo. Estoy segura de que lo comprenderá. Just a fun way to bring the concept home. Vemos que es una manera divertida para unir el concepto. Could you identify the different learning styles? ¿Pudieron identificar cada estilo de aprendizaje? Yeah, good, good. All right, next one. Now I want to move to talking about learning modalities. Entonces ahora vamos a movernos a lo que es las modalidades de aprendizaje. There are 3 learning modalities. Hay 3 tipos de modalidades. People who learn best through hearing. Las personas que aprenden mejor escuchando, audición. People who learn best by seeing. Otros que aprenden mejor viendo o visual. And people who learn best by moving. Y otros que aprenden mejor con lo que es learn by doing. Haciendo. So those who learn best by hearing, entonces los que aprenden mejor escuchando, are called auditory learners. Lo llamamos auditor. They will learn Auditivo. and listen. Ellos aprenden and remember what they're supposed to do from the words they hear. Ellos aprenden escuchando las instrucciones verbales y recuerdan formando los sonidos de las palabras. Do some of you think you are auditory learners? ¿Algunos de ustedes creen que aprenden mejor auditor? Raise your hand. Auditivo. Yeah, yeah. You're people who have music on all the time. ¿Eres el tipo de persona que siempre tiene algún tipo de música? You are seldom looking at this, you just want to hear me talk. Que muy pocas veces están viendo las notas y lo que quieren es escucharme hablar. You are the auditory learners. Eres el tipo de aprendiz que aprende a través de escuchar. Visual learners are tied to this. Ahora, lo que es el aprendiz visual aprende con este documento. They need to see the words. Necesitan ver las palabras. Not just hear the words. No solamente escucharlas. They learn best when it's written out in front of them. Aprenden viendo y mirando, usando asociaciones verbales. Let me give you an example of my husband and I again. Les voy a dar otro ejemplo de mi esposo y yo. I'm a visual learner. Yo soy aprendiz visual. He's an auditory learner. Y él aprende a través de escuchar. So when we travel, entonces cuando viajamos, we read books together. Leemos libros juntos. Typically, I'm reading the book. Normalmente yo estoy leyendo el libro físico. He's driving and hearing the book. Y él está manejando y lo está escuchando. And it's the best way for both of us to experience the book. Y es la mejor manera para nosotros leer el mismo libro. He has podcasts going all the time. Él tiene diferentes podcasts. Music going all the time. Música a cada rato. Needs auditory input. Necesita información auditiva. I need peace and quiet. Y yo necesito que todo esté I need the tranquilo. words in front of me. Necesito las palabras que estén frente de mí. Yeah. And then the third type is the tactile kinesthetic learner. Y el tercero es el que es táctil y kinestético. They learn best by doing. Aprenden mejor haciendo. They need physical involvement. Y necesitan esa participación física. Some of you volunteered for that skit. Algunos de ustedes fueron voluntarios para esa obra. Just because it meant you got to get up and move. Solamente significa que porque se tuvieron que parar y moverse. You learn better if you can move. Aprenden mejor si se pueden mover. All right. The next one. So knowing your learning style, Entonces, preference, ahora como conocen de su preferencia de aprendizaje, it will help you know how you learn los va a ayudar y comprender cómo ustedes aprenden and who you might be missing. y a quién puede ser que le está faltando cuando están enseñando. You miss the one who's in the opposite quadrant most often. Y la mayoría de veces estás falta o le hace
It's okay. Opposite quadrant or? Cuando están en el cuadrante opuesto, Yeah. puede ser que ese tipo de estudiantes es el que no están alcanzando. Yeah. So in your lesson plans, Entonces, cuando a medida que están haciendo sus lecciones, you might look at that and say, oh, why would I do that? lo ven y dicen, bueno, ¿por qué voy a usar ese tipo de estilo? And you find yourself going towards ways that you learn best. Y entonces hacen su plan o su lección de acuerdo más como ustedes son más dominantes en su aprendizaje. But if you only teach the way you learn best, Pero si solamente van a dar las lecciones de acuerdo como ustedes you aprenden, miss 3/4 of the learners. entonces van a estar, faltan 3/4 de los que están dando su lección. So we become better teachers Entonces somos mejores maestros when we understand there are 4 learning styles cuando entendemos que hay 4 diferentes estilos de aprendizaje and there are people who learn differently than we do. y que hay estudiantes, hay gente que aprende diferente a nosotros. So we have to teach in ways we don't want to learn. Entonces tenemos que enseñar en maneras que nosotros no In order to reach the children and youth God has placed in our care. Para poder alcanzar a los niños y a los jóvenes que Dios nos ha dado. All right, questions about this? Does this make sense? ¿Preguntas? ¿Esto se entiende, se comprende? Any questions? ¿Tienen algunas preguntas? We are going to give you some learning style inventories now. Les vamos a dar otras páginas adicionales. I apologize, this is my fault. Y de verdad les pido disculpas. I did not get them to lose quick enough for them to be translated. No se las di a tiempo a luz para que sean traducidas. I thought I had sent them and I didn't. Pensé que los había enviado, pero no los envié. So my apologies, they're in English. Entonces, mil disculpas, están en So inglés. here's my suggestion. Entonces, esta es mi sugerencia. It appears to me there are some of you in here who know English. Y entonces, como hay algunos de ustedes que saben inglés, So if you can group up with people who don't know English si se pueden agrupar con los que no hablan el idioma and help each other take these inventories. Y They're two ayudar- different kinds. So y you've got ayudar- one group and she's got another. y ayudar para poder completar estas 2 hojas. Yeah. Then I think we'll be able to figure it out. Y entonces ya vamos a poder Does that make sense? completar. Does that work? Okay. So who needs help with English? Okay. ¿Quién necesita ayuda con el inglés? Okay, the people who can read in English and will help, raise your hands. Okay. Los que leen en inglés y pueden ayudar a los que no Only entienden. 2. Okay, maybe we do it as a big group. Okay, vamos a hacerlo mejor como un grupo. Yeah, yeah. Okay. Okay. Change of plans. We're Vamos going a to take a cambiar. little bit of a break and then we'll do the assessment. Vamos a tomar un receso. No se tiene que salir solamente para dar las cosas porque no voy a poder estar al final, que me tengo que ir al otro salón. Entonces cada uno de ellos se me ayuda a repartir. Todos reciben, esto es de Bethel Seminary y también los tickets y otra persona si me ayuda. Estos son para los labios, ¿se acuerdan que les dije? Y los tickets. Eso es todo. Así que aunque yo les pueda entregar esto, yo me puedo ir al salón a pasar. Sí, eso es como
Ya sí. Voy a seguir dando esto mientras ella comienza. ¿Está bien? Okay, let's do the learning style one first. Vamos a hacer el de estilos de aprendizaje múltiples. Es el que es una página. Everybody have a 2-page document? ¿Todo el mundo tiene el documento de 2 páginas? Who needs this one? ¿Quién necesita la segunda? You guys don't have this. You're welcome. This one? You got that? You got that? Oh, no. That's the auditory modality one. Do you have this one? Oh, sorry. Is that the one you need? Okay. You need one more. Here we go. One more? Anybody need the learning style one? Which one? That one? Okay. Everybody have She needs that first one. that multiple ones. ¿Ya todos tienen los 2 materiales? ¿Las 3 páginas? So we'll start with this one. This is yeah, and then this one. Yeah. No. Yeah, you have it right there. Yeah, good. Yeah. All right. This first one about learning styles. Okay, este primero que tiene que ver con los diferentes estilos de You rate aprendizaje. 1, 2, 3, or 4. Van a usar la escala de 1 al 4. 1, this is not at all like you. 1 que significa que no tiene nada, que no es relacionado a su estilo de aprendizaje. 2, it's somewhat like you. 2 que es en parte cómo aprenden. 3, it's moderately like you. 3 que es moderadamente parecido a And usted. 4, it's very much like you. O 4 que es tiene que ver más con su estilo de aprendizaje. Okay? So, imaginative. Okay, vamos con imaginativo. I do my best work when I'm with other people. Yo hago mi mejor trabajo cuando estoy con otras personas. Right? 1, 2, 3, or 4. 1, not at all. 4, very much like. Van a escribir 1 si no tiene nada que ver con cómo aprenden, o 4 si tiene que ver exactamente cómo aprenden. In the little line next to it, write 1, 2, 3, or 4. Entonces en la rayita que está al lado van a escribir el número 1 o el número 4 o 2 o 3 si se parece a su estilo de aprendizaje. Esa es. Sí. Oh, this isn't the right one. Wait a second. I'm out. Correcto. Here's another one. Okay, everybody have the first one rated? Okay. ¿Ya anotaron su respuesta en el número 1? I gave mine away, so. Number 2, I like colorful working environments. El número 2 es que me gusta trabajar en un ambiente que haya muchos colores. 1, 2, 3, or 4. Not at all. 1, very much. 4. Va a ser número 1 que no
Número 2, que es más o menos parecido a como yo aprendo. Número 3, que es moderadamente, me gusta trabajar en ese tipo de ambiente. O número 4, que sí me gusta o sí trabajo mejor cuando estoy en ese ambiente. All right, number 3. El número 3. I like to give essay answers to questions rather than fill in the blank. Me gusta, ok. Número 3 tiene que ver con cuando se toman un examen. Me gusta responder a las preguntas con respuestas extendidas, donde uno puede llenar la información en vez de llenar las preguntas que tienen que ver con respuestas específicas. Okay? All right, the next one. I see myself as a friend to my students. La próxima es, me veo como un amigo para mis estudiantes. Write down 1, 2, 3, or 4. Vamos a escribir la escala número 1 al número 4. Okay? Good? Okay? The next one. The worst thing that could happen in my class is that students wouldn't get along. La próxima es, lo peor que puede pasar en mi clase es que mis estudiantes no están de acuerdo con uno al otro. ¿Cómo? Right, Que no se llevan, no se llevan dentro de la clase. Again, 1 through 4. The next one. Oh, question? La pregunta es que el peor caso sería que los estudiantes no se lleven con cada uno de ellos. They're not friends with each other. Que no son amigos con You want your ellos mismos. students to be friends. Okay, the next one. El próximo. People describe me as a really nice person. Otras personas me describen como una persona muy gentil. Not at all is 1. Uno es que no, Or absolutely is 4. o 4 absolutamente que sí. Okay? The next one is part of my self-identity is wrapped up in how many friends I have. La próxima es parte de mi identidad, tiene que ver con el número de amigos que tengo And the strength of those friendships. y la fuerza o el enlace que tengo con esas amistades. So I want lots of friends and I want strong friends. Entonces quiero muchos amigos y muchos amigos que sean fuertes. Para que 1, 2, 3, or 4. es la respuesta va a ser del 1 al 4. And then 3 words that describe me are friendly, sharer, and hugger. Okay. Y la última es las 3 palabras que me describen: amigable, que me gusta compartir y que me gusta dar los abrazos. Okay? So each line should have a number in it, 1 through 4. Entonces cada línea va a tener un número al lado. Now add those numbers up and put them in the total at the bottom Y of entonces, that category. van a agregar todos los números de esa categoría y van a poner el total. Does anybody have extras? La primera es, Because we're short a couple. la primera es hago mi mejor trabajo We're cuando out. estoy con otros, cuando tengo otras personas trabajando conmigo. Sí, ya. All right, are you ready for analytic? Okay, vamos hacia lo que son más analítico. Ready? ¿Listos? Okay. The next one, I do my best work alone, gathering information I need from books or other teachers. Okay. Hago mi mejor trabajo solo cuando estoy obteniendo información y lo necesito de libros o de otros maestros. So not at all is 1, Uno es no tiene nada que ver very much so is 4. y 4 esa es la mejor forma
que hacen su mejor trabajo. Okay. The next one. La próxima. I like to work at a desk or a table. Me gusta trabajar en un escritorio o en una mesa. Not at all. I never sit at a desk would be one. Yo nunca me siento en un escritorio para trabajar, sería 1. I always sit at a desk would be 4. O yo siempre necesito estar sentado en mi escritorio para poder trabajar, siendo el número 4. So write your number down. The next one is I like to solve problems by finding the right answer. Y el próximo es, a mí me gusta resolver los problemas para buscar la respuesta correcta. I want to get it right. Lo que quiero es que siempre quiero tener esa respuesta correcta. Not at all is 1. 1 es no. Absolutely is 4. Y 4 es definitivamente que sí. Okay. The next one, I see myself as an information giver to my students. La próxima es, me veo como la persona que da la información a mis estudiantes. Again, write 1 to 4. Y una vez más vamos a escribir de 1 al 4, dependiendo de la respuesta. All right, the next one. The worst thing that could happen in my class is that students wouldn't learn the basics of their faith. Okay. La próxima tiene que ver con lo peor que puede pasar en mi clase es que los estudiantes no aprenden lo que es lo básico o la fundación de la fe. So again, that's 1, 2, 3, or 4 you write down. Entonces de aquí es una vez más de 1 siendo no o el 4 siendo definitivamente. Lo peor que puede pasar en mi clase es que los estudiantes no aprendan lo básico de la fe, la fundación de la fe. Okay. El próximo es las personas me describen como una persona muy inteligente. La próxima pregunta es parte de mi identidad es como es que inteligente me veo. La próxima es la penúltima, que parte de la identidad tiene que ver con lo inteligente que eres. And then the last one is 3 words that describe me are rational, analytic, and smart. Y la última tiene que ver con las 3 palabras que me describen es racional, analítico y inteligente. Now add up those numbers. Entonces vamos a agregar todos los números y le vamos a dar el total. All right, are you ready? Okay, ¿están listos? Go on to number 3 type, common sense. Okay, vamos a lo que es el sentido común. The first one, I do my best work alone, putting together information so it works. Hago mi mejor trabajo solo, obteniendo toda la información, juntando toda la información para que pueda funcionar.
next one. I like to work with my hands as well as my mind. El próximo es, me gusta trabajar con mis manos, igualmente con mi mente. El próximo es, me gusta resolver problemas a través de mis propias ideas. El otro, me veo como un entrenador, ayudando a mis estudiantes en lo que necesita ser. ¿Cuál? ¿La anterior? Okay. Me veo como un entrenador, ayudando a mis estudiantes en lo que necesita ser hecho, lo que ellos necesitan hacer. El otro es, lo peor que puede pasar en mi clase es que mis estudiantes no aprendan en cómo vivir su fe en maneras prácticas. Okay. La otra es, las personas me describen como una persona que trabaja duro y que soy orientado más hacia los resultados. Okay. El próximo es, parte de mi identidad está enfocado en lo que, en cómo o en qué bien hago mi trabajo, lo que yo creo, lo que yo hago. Parte de mi identidad está en lo bien que yo hago mi trabajo. Y la última, 3 palabras que me describen son activo, realista y práctico. Ok, entonces agregamos todos los números y ponemos el total. Alright, ready for the last one? Dynamic? Ok, y ahora vamos al último, que es dinámico. Ok. Hago mi mejor trabajo planificando nuevas ideas y tratando cosas que no muchas personas harían. Es decir, tomando riesgos. Okay. El próximo, me gusta jugar con nuevas ideas y hacer me gusta trabajar con ideas nuevas y hacer conjeturas intuitivas. Perdón, ¿cómo? ¿Y hacer qué? Conjeturas intuitivas sobre lo que funciona para resolver problemas. La tercera es, me gusta resolver problemas en... Wait,
Ok, la próxima es, me veo como un tipo de ¿cómo se dice? Facilitador. Okay. O estimulo ideas para mis estudiantes. Ok, el próximo es, lo peor que puede pasar en mi clase es que mis estudiantes no tomen lo que ellos han aprendido para hacer el mundo un mejor lugar. Okay, el próximo. Las personas me describen como una persona muy creativa. Y el próximo es, parte de mi identidad está en cuántas ideas nuevas yo puedo hacer. Okay. Y la última, hay las tres palabras que me describen: curioso, un líder y que es como visionario, siempre estoy pensando adelante. Ok, entonces vamos a agregar el total. All right. If you have the highest number, Ok, si tienen el número más alto, for imaginative learner, come to this corner. para Stand lo up que and es come in a imaginativo, minute. vamos a In a minute. pararnos de este lado del cuarto. 1 minute. In just a minute, we'll go there. Highest number 2, we'll put you over here. Y entonces para lo que es el número 2, para, is that for analytic? Para analítico, analytic. You know what? Imaginative should be here. Imaginativo, todos los que son imaginativos obtuvieron un número más alto en el total. Vamos para este lado del cuarto. Analytic in the back there. Lo que es analítico, vamos en la esquina de atrás. Common sense over here. Todos los que son más de sentido común hacia el otro extremo. Y a los que tienen Whichever one is your largest. dinámica para acá. Analytical back there. Imaginative, analytical, common sense groups. Ahora, en los 4 grupos, I want you to talk about whether or not you like to see visual, vamos a hablar, en los grupos vamos a hablar si les gusta trabajar, aprender más en lo que es escuchar, hear, ver, auditory, lo que es audición, or if you like to move. o si les gusta moverse más. Okay? So talk with each other about that in your groups. Entonces hablen en cada grupo de cómo es su aprendizaje, cómo es su estilo de aprender. Aprenden mejor cuando se escuchan, o si cuando ven algo, o cuando se tienen que mover, o con manos. Bueno, leyendo visual. Sí, yo también. Un aspirador. All
All right, and I can have your attention again. Ok, sí, podemos tener la atención acá al frente. You have another inventory. Ok, tenemos otro tipo de inventario, otro tipo de examen About modalities. para lo que es las modalidades. We're not going to take the time to do that today. Ahora, no lo vamos a hacer el día de hoy, But just think about, are you more of a visual, hearing, or you need to act and do something? o lo que vamos a hacer es que vamos a pensar más en lo que si son el tipo de personas que le gustan aprender más viendo o escuchando, o si tienen que moverse para poder aprender. Okay. Now look at the people who are opposite of you. Ahora, miren a las personas que están al lado opuesto de donde ustedes están. Over here. No, you guys, this Ahora, group. este grupo con el de acá, This group. el de atrás con el de acá al frente. You will be most likely to miss the analytics, and the analytics will be most likely to miss the dynamics. Entonces lo que puede pasar es que cuando están haciendo sus lecciones, los analíticos pueden que le haga falta trabajar con los que son más dinámicos. So the common sense are going to miss the imaginative Y los que trabajan más con el sentido común, because they just keep talking. les va a faltar lo que es And the imaginative will miss the common sense igualmente que el imaginativo le va a faltar lo que es el sentido común, because they have so much they want to tell you about. porque tienen tanta información que quieren darle. And you're saying, let's just get to it. Y lo que ustedes están diciendo es, pues, lo que quiero es llegar al punto. Notice there are people in all four corners. Se van a dar cuenta que hay personas en cada 4 esquinas del cuarto. We represent the creativity of God. Y todos representamos la creatividad de Dios. We need to know how we like to learn Necesitamos saber cómo a nosotros nos gusta aprender so that we can learn, so that we can teach all of the learners. para que le podamos enseñar a todos los que están aprendiendo. Does this make sense? Yeah. Okay, go ahead and have a seat. Ok, tomen sus asientos. Good, God bless you. Placed in front of you. A medida que ustedes le dan clases a cada